Bienvenidos a este tutorial acerca de cómo llenar el formato de vinculación y actualización de persona natural de la Fiduprevisora. Para llenar este formulario, lo primero que tendremos que hacer es descargar el mismo. Para ello, encontraremos el enlace donde se encuentra alojado el documento en el siguiente botón. Aquí sí podemos ver dentro de las instrucciones para descargar el archivo, tenemos lo que es el enlace. Para abrirlo, simplemente tendremos que hacer clic en el mismo y se nos va a desplegar este PDF con el formato de vinculación. Para descargarlo, lo siguiente que tendremos que hacer en este caso es darle clic en el siguiente botoncito de acá. Vamos a hacer clic y lo siguiente que nos debería preguntar, en este caso nuestro computador, es dónde lo queremos guardar. En este caso lo vamos a guardar por defecto en nuestra carpeta de descargas. Vamos a hacer clic en guardar y vamos a esperar unos minuticos. Ya apenas este documento nos aparezca aquí como listo, hecho, vamos a hacer la búsqueda de este documento para empezar el llenado. Para ello, vamos a hacer clic en la carpeta de descargas. Aquí ya me encuentro en la carpeta de descargas. Y lo siguiente que voy a hacer es abrir el documento. Una vez lo hemos abierto, lo siguiente que vamos a hacer es empezar el proceso de llenado. Para este caso, lo primero que tendremos que dejar en vacío, completamente en blanco, es la fecha, dado que esta puede ir siendo modificada de acuerdo a la fecha de edición de este documento. Entonces vamos por el momento a dejarlo en blanco, dado que en futuros momentos el personal que se encargue va a hacer la revisión del día en cuestión y va a llenar este documento por nosotros. Entonces, lo siguiente es qué tipo de formato es en este caso, y en este caso nosotros nos estamos vinculando con la Fiduprevisora. Entonces vamos a hacerle clic en este botón. En este caso nos va a preguntar nuestro nombre completo. Aquí vamos a diligenciar nuestros nombres y también nuestros apellidos, ¿cierto? Lo siguiente que debemos hacer es diligenciar y marcar qué tipo de documento tenemos. En este caso tenemos cédula de ciudadanía y cédula de extranjería u otros, y aquí un espacio para especificar ese otro documento que pudiésemos llegar a tener. En este caso vamos a marcar por defecto cédula de ciudadanía si somos ciudadanos colombianos, si somos personas que nacimos en Colombia, y en esta opción donde aparece otro o cual, por favor vamos a marcar la opción NA. ¿Por qué es importante marcar estas opciones? Bueno, eso nos evitará inconvenientes al momento de seguir avanzando el proceso en otras dependencias. Entonces, por favor, es muy importante que marquemos NA en los campos que no aplique. Lo siguiente que nos va a preguntar es nuestro número de identificación. Para este caso vamos a tomar un número de cédula aleatorio. En este caso vamos a colocar que este es un número de cédula y lo siguiente que tenemos que colocar es la fecha de expedición del documento. Esta información nosotros la encontramos en nuestra cédula de ciudadanía, extranjería o demás documentos de identificación. Lo encontraremos como fecha de expedición. En este caso vamos a colocar una fecha de expedición aleatoria. Vamos a colocar 1980 y vamos a colocar los demás datos. En este caso vamos a suponer que fue el 1 de enero de 1980. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a colocar es el país donde nacimos. En este caso vamos a colocar el país de Colombia. O en dado caso el país que corresponda. Lo siguiente que vamos a colocar es nuestra dirección de residencia. Entonces vamos a suponer una dirección cualquiera. Vamos a colocar carrera 50, número 3242. Para efectos prácticos también pueden colocar la misma dirección que aparece en su RUT, en su registro único tributario, para mantener homogénea la información. Entonces vamos a suponer esta información, vamos a colocar edificio, por ejemplo, 1000. Suponiendo que el edificio se llama 1000. Y lo siguiente que vamos a colocar en este caso es la ciudad donde nos estamos hospedando, donde estamos domiciliados. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, la ciudad de Bogotá. Lo siguiente que vamos a llenar es nuestro número telefónico. Entonces vamos a colocar un número telefónico aleatorio. Recuerde colocar el indicativo
de su ciudad. En este caso siempre tenemos el indicativo 60 para Colombia, el indicativo 1 o tenemos la opción de colocar nuestro número celular. Puede ser cualquiera de las dos, el teléfono fijo o puede ser el teléfono celular. En este caso vamos a colocar un teléfono fijo, entonces vamos a colocarlo con los indicativos correspondientes, 60 para Colombia, 1 para la ciudad de Bogotá y vamos a colocar un número aleatorio. Lo siguiente es el departamento donde nos encontramos domiciliados. En este caso vamos a colocar Bogotá nuevamente, dado que Bogotá es una ciudad capital y tiene su propio estatus especial. Entonces, lo siguiente que vamos a llenar es el país de ubicación, donde nos encontramos hospedados, donde nos encontramos también domiciliados, Colombia, dado que escogimos la ciudad de Bogotá. Lo siguiente es colocar nuestro correo electrónico. Aquí es importante que tratemos de colocarlo en minúsculas, dado que los correos se escriben de forma minúscula. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, nombre @gmail.com. O en el caso de que tengan, por ejemplo, el correo de Hotmail y así sucesivamente. En este caso vamos a colocar correo.com. Lo siguiente que vamos a marcar es ya información relevante para la fiduprevisora, que es referente a si somos personas políticamente expuestas. Si no conocemos si somos una persona políticamente expuesta, sería prudente revisar la información legal al respecto. En este caso vamos a asumir por defecto que es una persona no expuesta políticamente. Entonces, por consiguiente, lo primero que tendremos que hacer es marcar la casilla que dice que no somos personas expuestas políticamente. Y nuevamente, repetimos el mismo proceso que habíamos hablado en el paso número 1, que en este caso es cuando encontremos casillas que no apliquen. En este caso, dado que no somos personas políticamente expuestas, no tenemos que marcar ninguna de estas opciones, pero aquí se nos ofrece la opción de que indiquemos el cargo si lo fuésemos. En este caso, como no aplica, tenemos que colocar las siglas N- o barra inclinada A para indicar que no aplica. Nos pregunta nuevamente si tenemos un parentesco con alguna persona políticamente expuesta. Debemos responder de manera sincera si tenemos una persona con estas características. Entonces vamos a marcar nuevamente aquí que no, asumiendo que la persona no tiene familiares políticamente expuestos. Lo siguiente que haremos es, nuevamente, aquí se nos hubiese tenido la obligación de que nosotros manifestáramos el nombre completo de esa persona familiar que estuviese políticamente expuesta y qué parentesco tendríamos. En este caso, como no aplica ninguno de los escenarios, pues lo que vamos a hacer es nuevamente marcar estas siglas. N/A. Listo. Lo siguiente que tendríamos que hacer es llenar nuestra información de carácter financiero. Para este ejemplo, y es muy importante considerar siempre la información que ya hemos venido llenando en distintos formatos. El formato más importante sobre el cual nos debemos basar toda la información es el formato de bienes y rentas o formato de declaración de la Ley 2013 del 2019, que fue previamente adjuntado en pasos anteriores. Para ello debemos, en este caso, manifestar la información que ya habíamos previamente descrito en ese formulario. En este caso, lo primero que nos va a preguntar es referente al total de ingresos operacionales mensuales. En este caso, ¿cuáles son los ingresos operacionales mensuales? Cuando estábamos revisando el formato de bienes y rentas, la declaración, se nos preguntaba en un inciso, bueno, ¿cuáles eran nuestros ingresos anualmente que percibimos en el año inmediatamente anterior? Es decir, el año 2022. En este documento se nos preguntaba si tuvimos ingresos por concepto de salarios, por concepto de honorarios o por concepto de otras opciones. En este caso, el total de ingresos operacionales mensuales es el producto, es decir, es el resultado de tomar, por ejemplo, los ingresos de salario que tuvimos al año dividido en 12. Me explico. Si, por ejemplo, en esa casilla nosotros marcamos que habíamos recibido 12 millones de pesos al año, es muy importante, al año, es decir, recibimos más o menos 1 millón de pesos al mes, eso será lo que tendremos que poner en esta casilla. En este caso,
vamos a tomar el ejemplo de una persona que no tuvo salario ese año, es decir, no trabajó para una empresa ese año, por lo cual los ingresos operacionales mensuales fueron de cero. En este caso, la persona puede haber sido una persona independiente o una persona que sencillamente no haya percibido ingresos laborales o de otro tipo durante ese año fiscal. Pero en este caso, esta persona sí tuvo, por ejemplo, ingresos que provenían de honorarios, es decir, era posiblemente un independiente que hacía cobro por este concepto. En este caso vamos a asumir que fue una persona que tenía anualmente unos ingresos por concepto de honorarios de 7.360.000 pesos. Si tomamos como referencia 7.360.000, este es el valor que nosotros tendríamos anualmente. Voy a agregarle un par de comas para que sea más específico. Esto sería el valor que tendríamos anualmente por concepto de honorarios. Recordemos que los ingresos no operacionales son todos los ingresos que nosotros hayamos recibido que no sean provenientes de salarios. En los ingresos operacionales, los que deberíamos colocar es nuestros ingresos por concepto de salarios dividido en 12 para obtener el mensual. Y en este caso, para los ingresos no operacionales, hacemos la sumatoria de todos los demás tipos de ingreso, ¿sí? En este orden de ideas, esta persona tuvo unos ingresos de 7.360.000 pesos anuales, pero esa no es la cifra que deberíamos escribir en este apartado, dado que nosotros tenemos que hacer la conversión a ingresos mensuales. Para ello, lo que tendremos que hacer es dividir este monto en 12. En este caso, si realizamos la división de 7.360.000 entre 12, nos daremos cuenta de que eso nos da un aproximado de alrededor de 613.333 pesos y nos da un poquito más en términos de centavos. Pero en este caso podemos dejarlo perfectamente de esta manera y lo aproximamos a un dígito mayor o menor si es cuestión de un peso. En este caso, como la cifra no sobrepasa el 3, lo voy a dejar como 613.333 pesos por concepto de ingresos no operacionales mensuales. Recordemos, esto sencillamente es agarrar la sumatoria de todos los ingresos que no sean laborales y lo dividimos entre 12. Ahora bien, se nos pregunta por el total de egresos mensuales. En este caso debemos responder, bueno, un aproximado de lo que nosotros gastábamos mes a mes durante el año 2022, que fue el año inmediatamente anterior. En este caso, supongamos que era una persona que no tuvo gastos porque posiblemente tal vez no tenía la necesidad pues, de incurrir en gastos, pero para este ejemplo puntual y dado que vamos a colocar pues esa manifestación de que no tuvimos gastos, vamos a colocar que efectivamente no tuvimos egresos mensuales. En este caso vamos a colocar que no aplica. Lo siguiente que tenemos que colocar es el concepto de los otros ingresos. Aquí vamos a hacer referencia a los ingresos no operacionales, ¿cierto? Los ingresos no operacionales pueden ser de distintos tipos. Pueden ser por concepto, ya como los habíamos mencionado, de honorarios, puede ser por concepto de rentas de capital, puede ser por concepto de otros. Entonces debemos manifestar de dónde provienen efectivamente esos ingresos. En este caso vamos a colocar que los ingresos provienen de honorarios, dado que esta persona lo que hacía era cobrarle a un tercero, dado que figuraba como un trabajador independiente. En este caso vamos a especificar entonces que el concepto de los otros ingresos era por concepto de honorarios. Ahora bien, viene la parte de los activos y en esta parte es muy importante considerar la información que ya habíamos llenado en la ley, en la declaratoria de la ley 2013. ¿Por qué es importante? Bueno, los activos es básicamente la sumatoria de varios ítems que allí manifestamos. En este caso, el primero de los ítems que debemos considerar es la sumatoria de los saldos en cuentas de ahorro corriente, cuentas que teníamos en los bancos, a diciembre 31 del año 2022. ¿Listo? Entonces, la sumatoria que ya hemos tenido en esas cuentas bancarias
va a ser uno de los valores que vamos a tener que considerar. Y por otra parte tenemos que hacer la sumatoria del valor de nuestros bienes patrimoniales a diciembre 31 del año 2022. En este caso, esta persona directamente solamente tendría, por ejemplo, un activo representado por un saldo que había tenido en su cuenta de ahorros a diciembre 31 del año 2022. En este caso, como esa persona dejó ese dinero en esa parte, eso se puede considerar como un tipo de activo. En este caso, como no tiene otros bienes patrimoniales, pues sencillamente vamos a colocar únicamente ese valor por concepto de activos. Entonces vamos por favor a colocar un valor que en este caso es de 450.427 pesos. ¿Listo? Vamos a colocar esto con puntos, vamos a modificar acá también con puntos para manejar un mismo estándar de información. En este caso colocamos 450.427 porque es el ejemplo que vamos a dar para esta consideración. Nuevamente repito, esto es la sumatoria de el saldo que había en cuentas bancarias a diciembre 31 más la sumatoria del valor de los bienes patrimoniales que tenía la persona. Si soy una persona que declaro renta, esta información se la puedo pedir a mi contador. Él me tiene que dar a mí un informe donde efectivamente diga cuánto había en saldos en cuentas bancarias y cuánto había en concepto de bienes patrimoniales. Este valor lo podemos encontrar también en nuestra declaración de renta, reflejado como lo que sería el patrimonio bruto que tiene la persona. Ahora bien, viene por el otro lado la parte de los pasivos, la parte de las deudas. En este caso los pasivos son todas deudas o acreencias que tenía su merced en cuestión y que también se representan, si declararon renta, en la parte de pasivos. En este caso, esta persona, vamos a asumir que tuvo una gran cantidad de deudas durante el año 2022 y que a diciembre 31 tenía distintos tipos de deuda que al momento de sumarlas nos daban un total de 56.884.167 pesos. Si analizamos, esa persona tuvo una gran cantidad de pasivos a diciembre 31, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos que considerar es, bueno, ya por un lado colocamos lo que son los activos y por el otro lado colocamos lo que son los pasivos. De esa manera ya sabemos cuánto tenía la persona, por un lado por concepto de activos y por el otro lado cuántas deudas tenía. Lo siguiente que tenemos que marcar es la fecha de corte de información financiera, es decir, de cuándo estamos declarando. En varias ocasiones he mencionado acerca de que esto es a diciembre 31, entonces vamos a colocar 31 de diciembre del año 2022. No importa si esto no se ajusta muy bien a la silueta que podemos ver acá en esta sigla. En este caso vamos a colocar primero el día, después el mes y por último el año, siguiendo este formato. Lo siguiente que nos va a preguntar en este caso es la actividad económica principal. Para este caso vamos a subir que esta persona tiene la actividad económica 4290. Aquí debemos idealmente colocar esa actividad económica con la cual nosotros presentamos la declaración de renta en el año 2022. Y si no declaramos renta en el año 2022, pues sencillamente colocamos la actividad económica principal que nos figura en el RUT. Siendo así, en este caso, aquí debemos colocar es el nombre de la actividad económica principal y aquí vamos a colocar como tal el código de la actividad. Si no conocemos efectivamente cuál es el nombre de nuestra actividad económica principal, simplemente, por ejemplo, en el RUT nos aparece ese código, el denominado código SIU. Lo que tendremos que hacer en este caso es buscar el nombre de esa actividad económica principal. Para ello, vamos a hacer clic en nuestro navegador de confianza, en nuestro Google Chrome, y lo siguiente que vamos a hacer es abrir una pestaña nueva. Para ello vamos a colocar SIU y vamos a hacer clic en el primer enlace. Una vez que ya estamos en esta página de Google,
Si observamos, nos van a aparecer distintas páginas web. En este caso vamos a hacer clic, por favor, en el primer enlace. Haciendo clic en el primer enlace se nos va a abrir una página web de la Cámara de Comercio de Bogotá. En este caso, aquí podremos buscar ese nombre de nuestra actividad económica representada por el código SIU. En este caso nos pregunta, bueno, ¿cómo quieres hacer la búsqueda? ¿Por palabras claves o por código SIU? Yo, dado que yo tengo el código, lo que voy a hacer es buscar por código SIU. En este caso me va a preguntar, bueno, ¿cómo quieres seleccionar el método de búsqueda? Entonces yo quiero seleccionar el método de búsqueda por código SIU. Y aquí voy a pegar ese código que me aparecía. En este caso, el 4290. Vamos a hacer clic en el botón que dice consultar. Y aquí ya me aparece lo que sería la descripción de nuestra actividad económica. En este caso, para el código de actividad 4290 tenemos la actividad construcción de otras obras de ingeniería civil. En este caso vamos a copiar este documento y en este caso a mí me gustaría colocarlo en mayúsculas. Ustedes pueden guardarlo así tal cual, pero yo quiero colocarlo en mayúsculas. Para ello voy a escribir la palabra uppercase con doble P y me voy a meter en la primera plataforma que aparece. Aquí voy a pegar esta información y le voy a decir que por favor me lo pase a mayúsculas. Una vez que ya tengo todo este documento, toda esta frase en mayúsculas, lo siguiente que voy a hacer es copiarlo en el portapapeles. Y me regreso a lo que sería mi documento que previamente estaba llenando. En este caso vamos a regresar al formato y aquí vamos a pegar con control V la información que habíamos encontrado en la plataforma de la Cámara de Comercio de Bogotá. Una vez que nosotros ya lo hemos pegado y hacemos clic afuera, debería ajustarse el tamaño para que nos aparezca algo similar a esto. Ahora bien, nos pregunta cuál es la ocupación o profesión principal. En este caso voy a colocar que en el ejemplo soy un ingeniero civil, ¿cierto? Y lo siguiente que voy a hacer es, en este paso, es la declaración del origen de fondos. En este caso tenemos que nuevamente expresar nuestro nombre en esta casilla, entonces yo agrego mis nombres y mis apellidos. Identificado con mi cédula de ciudadanía, entonces voy a colocar mi número de cédula de ciudadanía que aparece por acá. Identificado con número de documento, pego mi cédula de ciudadanía o mi documento en cuestión y se me va a preguntar nuevamente de forma voluntaria declaro expresamente que los bienes o recursos que administro provienen de las siguientes fuentes. Aquí tenemos que marcar de dónde provienen nuestros ingresos. En este caso, lo que vamos a hacer es, marcar que esta persona, sus ingresos provienen posiblemente del desarrollo de su actividad económica. Como esta persona no tuvo ingresos laborales, no marcamos ingresos laborales. Y en este caso también pudo haber sido producto de otros. O lo desmarcamos si no es el caso. Como esta persona solamente tuvo por concepto de honorarios, podemos asumir que tuvo sus ingresos por concepto de desarrollo de actividad económica. Si, por ejemplo, recibieron ingresos por concepto de una herencia que acabaron de recibir en el año 2022, pues marcan esas opciones. Y aquí en la opción otro o cual, si no les aplica, tienen que colocar no aplica o las iniciales N/A. Ahora bien, llegados al punto número 5, llegan y nos preguntan la relación con el negocio fiduciario. Es decir, qué relación tenemos con la fiduprevisora. En este caso, lo primero que tendremos que marcar es que somos contratistas derivados. Y en la opción de otro vinculado, colocamos que no aplica. Ahora bien, vamos a colocar que estamos relacionados con quién. En este caso, aquí sí debemos colocar una información muy particular que les voy a presentar a continuación. En este caso, debemos colocar que provenimos o que tenemos una relación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esto tenemos que colocarlo tal cual como está escrito acá y es muy importante que lo escribamos tal cual.
Lo siguiente que tenemos que colocar es el número de identificación del Fondo Nacional. En este caso, nuevamente, tenemos que colocar la información tal cual aparece acá. Entonces, vamos por favor a copiar lo siguiente y vamos a pegarlo. Si tienen un momento, pueden parar el video y lo que van a hacer en este caso es llenar estos campos con la información aquí descrita. Cuando se nos pregunta, en este caso, especifique el propósito de la relación que tendrá con la fiduciaria, nosotros tenemos que manifestar en este caso que vamos a dejar esto en blanco por el momento, dado que esta información la deberá llenar la persona que nos está asesorando, dado que cada persona tiene un objeto específico en su contrato y por lo cual pues debemos hacer este paso en futuros procedimientos. Para efectos del proceso que estamos realizando en este momento, no vamos a colocar nada, sencillamente dejamos ese espacio en blanco para que posteriormente lo pueda llenar una persona del personal autorizado. Ahora bien, tenemos el paso número 6, que es la autorización a la consulta de datos personales. En este caso es muy importante que leamos de manera detallada esta parte de la documentación que nos informa acerca de, bueno, la política de tratamiento de datos personales y que estamos dando la autorización, el consentimiento para que estos datos puedan ser recolectados. En este caso, deberían leer esta información y una vez que hayamos leído esta información, marcamos la opción de sí, si estamos de acuerdo. Lo siguiente, debemos aceptar también, en este caso, esta declaratoria. Vamos a leer esta información de carácter legal y en el caso de que efectivamente declaramos conocer y aceptar esta política, lo que hacemos es darle en la opción de sí. ¿Listo? Es importante que lean esta información, dado que es información legal muy importante. Lo siguiente es agregar qué documentos de soporte estamos agregando. En este caso, durante este formulario, nosotros hemos solicitado lo que es la copia del documento de identidad, puede ser la cédula o demás, la declaración de renta u otros. En este caso, si no declaramos renta, posiblemente tuvimos que adjuntar un documento que dice que no somos declarantes de renta. En este caso, también vamos a marcar esta casilla, dado que aunque no declaramos renta, sí estamos presentando una documentación que respalda que no somos declarantes. Entonces, es importante que marquemos también esta casilla. Y por último, también adjuntamos lo que sería nuestro registro único tributario o RUT. Entonces vamos a marcar nuevamente esta opción y dado que para este ejemplo no somos personas políticamente expuestas, pues no vamos a marcar esta opción. Ahora bien, llegados hasta este punto ya nos queda la parte final de este formulario, que en este caso es la constancia de aprobación y firma del formulario. En este caso vamos a colocar primero qué tipo de documento tenemos. En este caso, en el ejemplo, asumimos que es una persona que tiene cédula de ciudadanía y por eso colocamos CC. Y nuevamente aquí se nos va a presentar la opción de que manifestamos si tenemos otro documento en el cual nosotros vamos a marcar NA, dado que no aplica. Vamos a marcar nuestro número de identificación, el cual tendríamos por acá. Vamos a hacer copiado de este documento, de este número, y vamos a bajar para poder tenerlo por acá. Vamos a pegarlo y una vez que ya lo hemos pegado en este apartado, lo que tendremos que hacer es guardar el documento. Uriel, ¿por qué no deberíamos en este caso firmarlo inmediatamente? Bueno, lo que tendremos que hacer en este caso es guardarlo primero. Eso lo podemos hacer sencillamente haciendo control S para la mayoría de formularios o en control G. De modo que al momento de cerrar nuestro documento no se nos va a preguntar qué queremos guardar. Oye, es importante que debamos firmarlo. Sí, bueno, en el escenario donde tengamos un editor de PDFs que nos permita hacer el firmado electrónico, sería ideal que lo dejásemos firmado de una vez. En este caso, vamos a asumir que somos una persona que no tiene acceso a esta herramienta y lo vamos a hacer mediante una herramienta que funciona en internet y que nos permite firmar documentos. En este caso, dado que ya terminamos hasta acá de llenar la mayoría de documentos, vamos a cerrar nuestro documento, vamos a cerrar por acá este otro y vamos a dirigirnos por favor a nuestro navegador de confianza.
Estando aquí en Google Chrome, vamos a cerrar estas pestañas y vamos por favor a abrir la siguiente plataforma. Para ello vamos a escribir la letra I, la L O, la letra L, la letra O y la letra E. Vamos a escribir en inglés iLove PDF y vamos a hacer clic en este caso. Aquí se nos van a desplegar una serie de páginas de internet y nosotros vamos a ingresar a esta que tiene forma de corazoncito, que en inglés sería I Love PDF. Entonces vamos a hacer clic acá, donde pues es una página que nos permite editar PDFs. En este caso, aquí se nos ofrecen muchas opciones. Vamos a hacer clic en la opción que dice edición de PDF. Y aquí vamos a seleccionar el archivo que queremos editar o en este caso firmar. Vamos a seleccionar y se nos va a desplegar en este caso la opción de, bueno, búscalo dentro de tus carpetas. En este caso vamos a la carpeta de descargas y en la carpeta de descargas vamos a seleccionar ese documento que previamente acabamos de llenar. Entonces vamos a seleccionar ese documento, vamos a darle en abrir, va a empezarnos a cargar el documento y nos debería aparecer algo similar a eso. El documento con los datos que nosotros habíamos llenado, ¿cierto? Y en la parte de abajo nos debería aparecer el espacio para firmar. Entonces nos vamos a posicionar sobre esta página. Si vamos a ver, aquí se nos acaba de seleccionar con una delgada línea azul que estamos en la última página. Ya una vez estamos en esta última página, lo que debemos hacer es agregar pues nuestra firma. Para ello es importante que tengamos nuestra firma digitalizada y guardada en alguna carpeta de nuestro computador. En este caso voy a hacer clic en este botón y voy a buscar la firma. En este caso es una firma, es una imagen que estoy tomando como ejemplo. En este caso voy a seleccionar esa firma, asumiendo que en este caso es la de ustedes, y vamos a posicionarla sobre el lugar donde deberíamos firmar, que en este caso es acá. Una vez que ya veamos que la firma se posicionó de manera correcta, lo siguiente que podremos hacer es darle en el botón de Edit o Edición PDF y nos debería empezar el proceso de edición. Una vez que ya llegamos a este punto, llegados hasta este punto, nos va a preguntar si queremos descargar el PDF. En este caso, le vamos a decir que sí, efectivamente. Si esta opción no les aparece, aquí automáticamente me está presentando la posibilidad de guardarlo en una carpeta. Le vamos a dar en cancelar para seguir el ejemplo tradicional y vamos a darle por favor en descargar. Nuevamente ahora sí me va a aparecer la opción de, bueno, ¿en dónde lo quieres descargar? En este caso le voy a decir, quiero que me lo guardes acá. Listo. Y ahora sí se empieza el proceso de descarga. Y si observamos, el archivo pues se modificó un poco su nombre. Esto pasa, si observamos, bueno, aquí tenemos dos archivos, el archivo que descargamos al principio y el archivo que acabamos de descargar. Se nos aparecen un archivo un poquito diferente, dado que no podemos tener dos archivos que sean nombrados de la misma manera. Este es el archivo que, si tratamos de abrir, es el archivo que habíamos llenado, pero que no habíamos firmado. Y aquí más arriba tenemos el archivo que efectivamente llenamos y que además acabamos de firmar. Entonces, ¿y qué es lo punto positivo? Bueno, este documento todavía puede ser editable por las personas que nos van a ingresar a la información referente a el propósito que tendremos con la institución, que en este caso debemos copiarlo en esta parte. Vamos a cerrar por acá y lo siguiente que vamos a hacer es eliminar este documento y ahora vamos a renombrar lo que sería este documento para que quede listo nuevamente como nuestro documento definitivo. Ya una vez que hemos editado nuestro documento y nos cercioramos que el documento esté correcto en todos los aspectos, lo siguiente que debemos hacer es adjuntar este documento. Para ello, ya que verificamos que todo está correcto, lo siguiente que debemos hacer es abrir nuestro navegador donde estábamos llenando nuestro formulario y vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro formulario, desde donde descargamos inicialmente nuestro documento. Vamos a bajar y aquí encontraremos una opción que nos dice adjunte aquí el documento denominado 26. Formulario de conocimiento y actualización de información de clientes Fiduprevisora. Vamos a darle clic en este botón
agregar archivo, esperamos un momento y nos va a preguntar, oye, ¿desde dónde lo quieres cargar? Lo podemos descargar desde nuestro Drive o, en este caso, como lo queremos descargar desde nuestro computador, que es donde lo tenemos alojado, vamos a darle clic en buscar. Y nos va a aparecer nuevamente nuestra pestaña de descargas. Vamos a hacer clic en nuestro archivo y le vamos a decir que lo abra. En unos momentos empezará a cargar y a subirse en nuestro documento y nos debería aparecer una opción o una pantalla similar a esta, donde pues nosotros podremos eliminar, si le damos clic en este botón de la X, si nos quedó mal subido en nuestro documento o subimos uno por error. Y lo siguiente que debemos hacer es, pues ya una vez verificamos que nuestro documento se subió, lo que tendremos que hacer es simplemente darle clic en el botón de siguiente. Y ya con eso habremos finalizado con el llenado de este formato de vinculación. Muchísimas gracias.